En su primer día de clases, Jamal Wilson fue humillado en la cafetería cuando tres estudiantes le cerraron el paso y lo obligaron a sentarse solo. Zach, el líder del grupo, disfrutaba imponerse con arrogancia mientras sus amigos reforzaban la burla con risas cobardes. Lo que ninguno imaginaba era que el padre de Jamal, Marcus Wilson, guardaba una presencia capaz de cambiar por completo el equilibrio de fuerzas. Pero solo escuchen cómo este giro inesperado transformó la historia y por qué, al final, la justicia encontró su camino. Era lunes por la mañana cuando Jamal Wilson atravesó las puertas de la cafetería de su nueva escuela. El bullicio de voces, el sonido metálico de las bandejas y las risas dispersas llenaban el aire, creando un ambiente que parecía común para cualquiera. Pero para él, cada detalle tenía un peso distinto. Era su primer día, y sabía que todas las miradas podían convertirse en juicios. Con paso seguro, aunque el corazón le latiera con fuerza, buscó un lugar donde sentarse. En el centro del salón, una mesa iluminada por la claridad de las ventanas parecía invitarle. Avanzó hacia ella, intentando ignorar los susurros que lo acompañaban. Sin embargo, antes de llegar, tres estudiantes se interpusieron en su camino. Zach, el más alto y carismático del grupo, le cerró el paso con una sonrisa que no ocultaba arrogancia. A su lado estaba Chad, siempre pegado a su sombra, y Randy, que miraba de reojo a los demás como si buscara aprobación. «Aquí no puedes sentarte», dijo Zach, con un tono tan seco que parecía una orden más que una frase. El ruido de la sala se redujo como si alguien hubiera bajado el volumen de golpe. Muchos estudiantes fingían concentrarse en sus bandejas, pero sus ojos observaban de reojo. Jamal se detuvo. Sintió un vacío en el estómago, una mezcla de sorpresa y desilusión, como si aquel gesto confirmara que lo habían marcado como un extraño desde el primer instante. Lo que sucedía no era simple broma. Zach necesitaba reafirmar su liderazgo frente a todos. Chad encontraba en esa complicidad la fuerza que le faltaba por sí solo, y Randy, dominado por el miedo de quedar fuera del grupo, prefería callar aunque en su mirada se adivinara una ligera duda. Jamal respiró hondo. No respondió. Sabía que una palabra equivocada daría a los demás motivo para reír aún más. Con calma aparente, giró hacia una mesa solitaria en la esquina y se sentó allí. El bullicio regresó poco a poco, pero las miradas seguían clavadas en él. Abrió su cuaderno, fingiendo escribir, aunque la tinta permanecía intacta sobre la página. Lo que más dolía no era la burla en sí, sino la indiferencia del resto. Nadie dijo nada, nadie intervino. Esa soledad pesaba más que cualquier palabra de burla. Y sin embargo, mientras permanecía en silencio, algo en su interior comenzó a cambiar. Bajo aquella calma contenida, una chispa de determinación se encendía lentamente, prometiendo que aquel no sería el final de su historia, sino apenas el comienzo. Al llegar la tarde, Jamal salió de la escuela con la misma calma con la que había entrado en la mañana. Pero dentro de él, la calma era solo apariencia. Cada paso hacia su casa se sentía pesado, como si arrastrara consigo el eco de las risas y el murmullo de las miradas esquivas. No había gritos, no había empujones, pero lo que más dolía era el silencio cómplice de quienes habían visto y no hicieron nada. En su habitación dejó la mochila en el suelo y se sentó frente al escritorio. Miró su cuaderno, todavía abierto en la misma página en blanco que había fingido llenar en la cafetería. Aquella hoja vacía se parecía demasiado a lo que sentía en ese momento, un espacio que debería estar lleno, pero que los demás preferían ignorar. Los recuerdos del día se repetían en su mente como una película lenta. Veía el rostro de Zach con su sonrisa de superioridad, a Chad inclinándose hacia él como si esperara aprobación, y a Randy desviando la vista, atrapado entre el miedo y la necesidad de ser aceptado. Ninguno de ellos era simplemente cruel sin razón. Cada uno actuaba desde su propia inseguridad. Zach necesitaba ser visto como líder, Chad buscaba un reflejo donde esconder su falta de valor, y Randy no soportaba la idea de quedar solo. Esa mezcla los unía y los volvía más fuertes frente a cualquiera que no encajara en sus reglas. Mientras tanto, otros estudiantes habían sido testigos. Algunos sintieron una punzada de compasión, pero ninguno se levantó para ayudar. Temían ser el próximo blanco.
Esa pasividad, más que las palabras de los tres, fue lo que dejó a Jamal con una sensación de aislamiento aún más profunda. Al caer la noche, en la mesa de la cocina, su padre lo observó en silencio. Marcus Wilson conocía demasiado bien el lenguaje de las miradas y los gestos. Podía leer la tristeza en los hombros encorvados de su hijo. No necesitaba preguntas directas para entender. «Hijo», dijo finalmente con voz tranquila, «en esta vida no siempre puedes controlar lo que otros hacen, pero siempre puedes decidir cómo respondes». Jamal levantó la vista. El brillo en los ojos de su padre era firme, seguro, como si hablara desde una fuerza que iba más allá de simples palabras. Y por primera vez en ese día, el muchacho sintió que la soledad empezaba a perder su fuerza. Aquella noche no escribió nada en su cuaderno, pero antes de dormir se repitió una promesa silenciosa. No dejaría que la burla de unos pocos definiera quién era en realidad. Lo que había ocurrido dolía, sí, pero esa herida se estaba transformando poco a poco en un fuego que tarde o temprano lo impulsaría a levantarse. La mañana siguiente comenzó con un aire distinto, aunque los pasillos de la escuela parecían los mismos. Jamal caminaba con la mochila sobre el hombro y la cabeza erguida, dispuesto a no repetir la imagen del día anterior. Sin embargo, al entrar en la cafetería, el escenario se repitió. Zack y su grupo lo estaban esperando, como si hubieran preparado el momento para reafirmar su dominio frente a todos. «Mira quién volvió», dijo Zack en voz alta, asegurándose de que lo escuchara medio salón. Su sonrisa confiada buscaba provocar una reacción. Chad se inclinó hacia adelante con una risa forzada, mientras Randy observaba en silencio, inquieto pero incapaz de apartarse del grupo. El bullicio de la cafetería disminuyó una vez más, las charlas se apagaron y los ojos comenzaron a volverse hacia ellos. Jamal respiró profundamente. Esta vez no bajó la mirada ni giró el paso. Avanzó hasta quedar frente a ellos y dijo con voz clara: «Hoy voy a sentarme aquí». Un murmullo recorrió el salón. Nadie esperaba que respondiera con tanta calma y firmeza. Zack levantó una ceja, sorprendido por la seguridad que transmitía, y estaba a punto de contestar cuando ocurrió lo inesperado. Las puertas de la cafetería se abrieron de golpe, y entró Marcus Wilson. Vestía un traje impecable, sus pasos eran tranquilos, pero cada movimiento transmitía autoridad. No necesitó alzar la voz para captar la atención de todos, bastaba su presencia para llenar el lugar de un silencio pesado. «Jamal», dijo, pronunciando su nombre con serenidad, «ven conmigo, no pierdas tu tiempo donde no saben valorar lo que es el respeto». El eco de esas palabras atravesó la sala. Muchos estudiantes no entendieron de inmediato lo que significaban, pero algunos de los mayores lo reconocieron al instante. Sus rostros cambiaron, de curiosidad pasaron a sorpresa, y de sorpresa a un respeto silencioso. Susurros comenzaron a circular rápidamente, como una corriente que no se podía detener. Zack, que siempre se mostraba seguro de sí mismo, quedó por primera vez en silencio. La arrogancia en su sonrisa se desdibujó, sustituida por una tensión que no lograba ocultar. Chad y Randy lo miraron buscando una señal, pero su líder no se atrevió a pronunciar palabra. Jamal se levantó despacio, con el mismo aire tranquilo que había mostrado al enfrentarse a ellos. Caminó hacia su padre, consciente de que algo acababa de cambiar. No era solo la entrada de Marcus lo que alteraba la situación, era la certeza de que el equilibrio de poder en la escuela había empezado a inclinarse de otra manera. La puerta se cerró detrás de ellos, dejando en el aire un silencio incómodo y decenas de preguntas sin respuesta. Los que habían sido espectadores empezaban a comprender que no todo era lo que parecía, y que aquel nuevo estudiante no estaba tan solo como muchos creían. Los días siguientes en la escuela ya no fueron iguales. Lo que había ocurrido en la cafetería se convirtió en el tema central de todos los pasillos. Los rumores viajaban de boca en boca, transformando la imagen de Jamal de un chico solitario a alguien rodeado de un halo de respeto inesperado. Nadie podía borrar de su mente la figura de Marcus Wilson entrando con una serenidad que imponía más que cualquier palabra.
En la cafetería, Zack y su grupo comenzaron a mostrarse distintos. Ya no levantaban la voz ni se apresuraban a cerrar el paso de nadie. Sus risas, antes estridentes, se volvieron más cortas y nerviosas. Por primera vez comprendieron lo frágil que era la autoridad que tanto defendían cuando alguien con verdadera presencia les enseñaba el peso del respeto. Jamal, en cambio, se transformó. Cuando volvió a ocupar aquella mesa en el centro del salón, no necesitó decir nada. Simplemente se sentó, abrió su cuaderno y comenzó a escribir. Ese gesto sencillo, que días atrás había parecido imposible, ahora era símbolo de algo más grande. Había recuperado su lugar, no por miedo, sino porque había demostrado valor al no rendirse. Algunos estudiantes, que en un principio habían permanecido en silencio, comenzaron a acercarse. Primero fueron miradas discretas, luego pequeños gestos de apoyo. Una sonrisa, un saludo, una bandeja compartida. No todos se unieron, pero el cambio era evidente. El muro invisible de indiferencia se había roto. Una tarde, al salir de clase, Jamal se detuvo frente a la entrada principal de la escuela. Respiró hondo y sonrió por primera vez desde que había llegado. Ya no sentía el peso de la soledad. Había pasado por el dolor de la humillación, pero ese mismo dolor lo había empujado a levantar la cabeza y a descubrir que la dignidad no se negocia. En casa, Marcus lo observó en silencio al verlo entrar. El brillo tranquilo en los ojos de su hijo le bastó para entender que había dado un paso importante. No fue necesario pronunciar discursos. La lección ya estaba aprendida. Esa noche, Jamal escribió en su cuaderno: «No se trata de que me dejen sentarme, se trata de que yo nunca deje de hacerlo». Y con esas palabras cerró la página con una certeza nueva. Su historia en la escuela apenas comenzaba, pero ya había demostrado que la fuerza verdadera no está en los que gritan más fuerte, sino en los que son capaces de mantenerse firmes cuando todos esperan que se rindan. Con el paso de las semanas, la escuela había dejado atrás la sorpresa inicial, pero la huella del incidente seguía presente en cada rincón. La cafetería ya no era escenario de tensiones abiertas. Sin embargo, todos recordaban aquel instante en que la figura de Marcus había atravesado las puertas y había cambiado el rumbo de las cosas. Era como si esa escena hubiera quedado grabada en la memoria colectiva, una advertencia silenciosa que nadie se atrevía a ignorar. Zack, Chad y Randy se mantenían en un discreto segundo plano. No habían desaparecido de los pasillos, pero su comportamiento era otro. Las bromas pesadas se habían reducido a comentarios tímidos, y sus risas, antes desafiantes, ahora sonaban vacías. Incluso entre ellos reinaba cierta incomodidad. Por primera vez habían tenido que reconocer que no eran invencibles, que su poder dependía del silencio de los demás más que de su verdadera fuerza. Para Jamal, la rutina también cambió. Ya no caminaba solo por los pasillos ni buscaba refugio en las esquinas. Algunos compañeros comenzaron a sentarse con él en la cafetería. Otros lo invitaban a unirse en proyectos escolares. No todos se convirtieron en amigos, pero cada gesto era un recordatorio de que el muro de indiferencia estaba resquebrajándose. Y, lo más importante, Jamal ya no se sentía invisible. Sin embargo, no olvidaba lo ocurrido aquel primer día. El nudo en el estómago, la risa contenida de los demás y el frío de sentarse solo en la esquina seguían siendo parte de sus recuerdos. Esa memoria, lejos de ser un peso, se transformó en una guía. Le enseñó a valorar la dignidad, a no esperar aprobación para saberse valioso y a entender que incluso el silencio de los demás es una elección que define quiénes son. Una tarde, mientras regresaba a casa, pasó por la cancha vacía del colegio. Se sentó en una de las gradas y abrió su cuaderno. Con letra firme escribió: «La verdadera victoria no es que los demás me respeten, sino que yo nunca deje de respetarme a mí mismo. Cuando me mantengo fiel a quien soy, nada ni nadie puede arrebatarme eso». Al cerrar el cuaderno, sintió que esas palabras eran más que una reflexión. Eran una promesa. En casa, Marcus lo esperaba. El padre lo observó con la serenidad de alguien que ya conocía la respuesta a muchas preguntas antes de escucharlas. No necesitó discursos ni advertencias.
El brillo en la mirada de su hijo bastaba para entender que la lección estaba aprendida, y que aquel fuego silencioso que lo había sostenido ahora se había convertido en una llama estable. La historia en esa escuela apenas comenzaba, pero ya había dejado su primera huella. Y mientras caminaba hacia su habitación, comprendió que aunque las personas olvidan lo que se dice o lo que hacen, nunca olvidan cómo las hace sentir. Ese sería su verdadero legado. Haber demostrado que la dignidad cuando se defiende se convierte en un ejemplo que otros también aprenden a seguir.